Hola, bienvenidos al primer programa especial del 2015 de Converso Verso a Verso. Solo mi Dios es fiel, no hay nadie como Él. No hay nadie, no. Solo mi Dios es fiel, misericordia concede Él. No hay nadie, no. Quien amor sin nada esperar. El sábado 10 de enero, en Semilla de Mostaza tuvimos la conferencia Cómo manejar tus finanzas. De esa conferencia surgieron muchas preguntas que nos las dejaron por escritas y las cuales estaremos tratando de contestar el día de hoy. El día de hoy, en este primer programa especial, estaremos hablando acerca del diezmo y de algunas otras cosas más. Así que, sin más que añadir, comencemos. Hola, bienvenidos al primer programa especial del 2015 de Converso Verso a Verso. Les deseamos un gran año y como primer acto de este programa vamos a presentar a los conversos que nos acompañan el día de hoy. Están en primer lugar Alex Aguad. Saludos a todos. Genaro Álvarez. Hola, hola. Lenin Gutiérrez. ¿Qué tal, amigos? Y mi nombre es Ibert Cruz y hace un par de días tuvimos la conferencia sobre finanzas, cómo administrar tus finanzas en Semilla de Mostaza y nos llegaron muchas preguntas que vamos a tratar de darles respuesta, no sé si en uno o en dos programas. Y primero, ¿alguien quisiera hacer algún resumen de lo que se habló en esa conferencia? ¿Alguno de ustedes, algunos puntos específicos que se hayan dicho en esa conferencia? Dos que me acuerdo de la conferencia que compartió el pastor Sergio, fue el primer punto es que todo es de él, ¿no? Y veíamos el Salmo 24:1, ¿no? Donde dice que todo lo que existe, la plenitud, todo es de Dios. Y ese es el primer punto, reconocer que incluso nosotros mismos y lo que pudiéramos llegar a generar realmente es de parte de Dios, es de Dios. Son propiedades. Exactamente. Y eso definitivamente va a marcar la diferencia en cuanto a este tema de finanzas para el creyente, ¿no? Entendiendo este primer punto. Y lo segundo, por ende, entonces somos administradores, somos mayordomos, ¿no? de estas cosas, de esos recursos que Dios nos ha otorgado y que a cada uno nos otorga de diferente forma estos recursos, ¿no? Okay. ¿Alguien más, alguna otra cosa de la conferencia? Así brevemente. Bueno, a mí fue como importante recordar esto de Jesús diciéndonos que Él tiene cuidado de nosotros, que somos valiosos para Él y que cuando nosotros estamos afanados por hacernos ricos, pues nos estamos comportando prácticamente como alguien que no confía o no cree en Dios. Y eso fue sorprendente, ¿no? Ver que necesito depositar mi esperanza aún en eso, en el Señor, en mis finanzas, y que es una cuestión espiritual. No podemos dividir nuestra vida financiera, por decirlo de alguna manera, y nuestra vida cristiana, sino son parte. Alguien decía por ahí, ¿no? Que no somos gatos, que tienen 7 vidas, ¿no? Una vida cristiana, una vida laboral, una vida no sé qué. Sí, no, tenemos una sola vida, ¿no? Una sola naturaleza. Exacto. Lenin, algo. Sí, bueno, ese punto que mencionó Alex, creo que fue un punto en el que Dios trajo como mucho descanso en ese sentido, ¿no? Jesús invitándonos a observar cómo Dios sustenta a su creación, ¿no? Y cuánto más, ¿no? Él va a cuidar de aquellos que son sus hijos, ¿no? Creo que algo que dejó muy en claro es que Dios siempre nos va a dar todas las cosas que necesitamos, sin lugar a duda. O sea, lo que Dios me provee es suficiente para las necesidades que yo pudiera tener. Ok, bueno, ya platicaremos un poco en el resto del programa acerca de, pues, que mucha gente nos escribe acerca de que no todas sus necesidades están cubiertas, ¿no? Y a qué se pueden referir y qué puede estar sucediendo. Pero el primer tema que vamos a abordar, que hay muchas preguntas al respecto, es acerca del diezmo.
Lenin, tú explícanos qué es el diezmo, ya que estabas tan entusiasta hace un momento. Bueno, pues el diezmo es no es un mandamiento del Antiguo Testamento, porque lo vemos practicado desde antes de la ley por Abraham mismo, ¿no? Y es un acto de adoración, definitivamente. No es un mandamiento de la ley de Moisés. No, aunque obviamente como parte de la Estatutos. de los estatutos que el pueblo de Israel practicaba eran dar el 10% de pues, sus bienes. Ahora, en términos generales, el judío daba mucho más que el 10%. O sea, un judío del Antiguo Testamento, no recuerdo la cifra exacta, pero era más del 20%, una como cosa. por ahí del 30%. Exacto. Al año, ¿no? Daban para diferentes cosas y diferentes causas, ¿no? Exacto. Ok. ¿Y en el Nuevo Testamento cómo funciona? O sea, es decir, en la época actual, ¿qué onda con el diezmo? Algo que me sorprendió, y no sé si lo dijo Genaro. Lo dijo Genaro. Sí. Y que es muy interesante, aunque como lo han dicho mis compañeros acá, el diezmo no era una cuestión de la ley, sino una cuestión de adoración, y quizás en la ley se regularizó, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo es posible que bajo la ley los judíos diezmaran de esta manera, con esta intención, y ahora que nosotros estamos de pronto bajo la gracia, seamos de pronto un poco más avaros en nuestro corazón y tengamos problema con esta cuestión del diezmo? Lo digo porque en el Nuevo Testamento no hay alguna referencia al diezmo como práctica, por lo menos de los primeros cristianos, y no vemos eso más adelante. Pero sin duda alguna no es porque no hubiera no hubiera ¿qué palabra utilizar? No es porque no siguieran adorando a Dios a través de sus finanzas, porque vemos cuando hubo necesidad compartían de sus bienes para mantener a la comunidad. O sea, sí había una inversión, por decirlo de ese sentido. De hecho, vemos ejemplos en la iglesia primitiva, ¿no? De personas vendiendo propiedades, ¿no? Exacto. Eso es mucho más eso excede el 10%, obviamente, Sí. ¿no? Yo lo he aprendido de esta forma. Definitivamente, ¿no? En el Antiguo Testamento, de pronto Dios, como bien decía Lenin, incluso antes de la ley de Moisés, dada al pueblo de Dios, al pueblo judío, Abraham le honró, le adoró a través de los diezmos y todo esto, ¿no? Pero creo que yo lo veo de esta forma. El día de hoy entendemos, después de la cruz, después de Jesucristo, que no es el 10% de nuestras finanzas o de nuestro tiempo, de nuestra energía, sino es todo lo que tenemos le pertenece Bueno, lo a dijiste Él. hace un momento, ¿no? Todo lo que está bajo el cielo le pertenece al Señor, ¿no? Todo lo que está en... Eso ya era una realidad incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? exacto. Pero ahora entendiendo la cruz y entendiendo el mensaje del Evangelio y cuánto Dios nos ha amado, o sea, es como aquel hijo que de pronto le dice al papá, bueno, sí te obedezco, pero solo el 10%, ¿no? Ajá. Oye, Después yo de te que le dio vida, exactamente, ok. ¿no? Entonces es más una cuestión de corazón Claro. que de mandato. Y hay una pregunta que dice, ¿cómo calcular el diezmo? ¿No? Y hace un tiempo alguien me preguntó, oye, ¿cuánto es el diezmo? ¿No? Y me dice, ¿tiene que ser el 10%? Y yo le decía, pues no necesariamente, ¿no? Puede ser más, ¿no? Claro. Que es lo que normalmente la gente no piensa, porque uno negocia para abajo, Ajá. ¿no? Pero ¿por qué el 10% en el Nuevo Testamento? ¿No? Si ya entendemos que no es la ley, ¿por qué el 10%? Y yo tengo unas cuantas razones, que a ver, las pongo sobre la mesa. Número uno, es fácil de calcular. Ujú. O sea, si me dices voy a dar el 12.37%, eso es No. complicadísimo. 10% es muy fácil de calcular. Ujú. Número dos, 10% requiere que ejerza fe. O sea, sí, bueno, 1% también es fácil de calcular. Ujú. Pero no requiere fe dar el 1% de mis ingresos. 10% ya requiere que deposite fe en que mi seguridad no está en las finanzas, sino en el Señor. En el ¿no? Dios que me provee, claro. Y creo que también tiene que ver con una transformación en mi corazón, que no está aferrado al dinero, ¿no? Y el contraste es muy claro. Cuando tú vas a una tienda y dicen, mira, 10% de descuento. Pues dices, ay, sí, 10%, eso mugre. no le bajaron nada. Ajá. Y cuando Dios te dice, dame el 10%, Ay, sí, sí.
todo un 10%, no, me va a faltar. Es decir, es que mi corazón está enlazado y creo que es un buen número para empezar a entrenar mi corazón, ¿no? ¿O cómo ven? Claro, aparte de algo que dijo Sergio que me llamó mucho la atención es como que de pronto tenemos la idea de, okay, ¿qué le toca a Dios? 10%. Todo lo demás es para mí. Y no decía Sergio, el 90% sigue siendo de Dios, solo que te lo ha provisto para administrarlo en otras cosas. Es mayordomo de eso, ¿no? Exacto. Ese 10% es especialmente para ahora, como específico, decía, ¿no? Ibert, o sea, qué importante es, y podemos comenzar allí en el 10%, pero no significa que nos quedemos allí. De hecho, 2 Corintios 9:7 no nos habla de un porcentaje, sino dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, 2 cosas que debemos, cada que diezmemos, por así decirlo, o como se 30 y decimos, o no sé cómo se diga, que adores a Dios con tus recursos, cada que hagas eso, no con tristeza ni por necesidad. O sea, y me encanta porque siempre hemos aprendido acá en Semilla que el momento de los diezmos y las ofrendas es un momento más de la adoración. No es un momento aparte, sino y no con tristeza. O sea, no, pues ni modo, Dios, ¿no? O sea, ahí te va todo mi dinero, me va a hacer falta, pero ni modo. De pronto Dios dice, entonces no lo des. O sea, no estás agradecido con eso, no estás confiando en mí, pues mejor quédatelo, ¿no? En otras palabras. O por necesidad, ¿no? En este rollo de te doy para que tú me des. O sea, el diezmo es totalmente porque ya me diste y porque me has sustentado, te adoro también de esta forma. Dice, cada quien dé según haya sido prosperado, no según quiera prosperar. No es una cuestión de ver hacia el futuro. Claro. ¿No? Dice Warren Wiersbe que el mismo Dios que nos salva y abre nuestro corazón por gracia, también esa misma gracia va a abrir nuestra cartera. Y él da un ejemplo de un hombre que era empresario y que empezó a dar el 10%, y él fue aumentando la cantidad que diezmaba simplemente por cómo Dios le había prosperado. O sea, no daba para que Dios le diera más, sino que cada vez iba aumentando según iba creciendo en fe y en generosidad. Y llegó un momento en el que daba el 90% y solo que se quedaba con el 10% para sus necesidades. Y es como esto de, no tienes que dar el 10% si quieres, pero es un buen número para comenzar, ¿no? Ok, van algunas preguntas bien específicas. ¿Es pecado decidir a quién debo dar el diezmo? Bueno, no alcanzo a entender muy bien a qué se refiere. Por ejemplo, que tiene que ver con otras preguntas. ¿Qué tal que el diezmo se lo doy a los niños de la calle o se lo doy a una institución de caridad? ¿Es pecado decidir a quién doy mi diezmo? Pues más bien creo que es un asunto de dónde está Dios espiritualmente nutriéndonos, espiritualmente edificándonos, ¿no? Y aquí en Semilla, una de las cosas que creo que lo mencionó el pastor Fermín, ¿verdad? En la sesión de preguntas y respuestas, es que el diezmo, pues debes de procurar darlo en donde Dios te está alimentando espiritualmente, ¿no? En tu iglesia, ¿no? Y yo tengo una razón más que John Carson siempre la menciona. Cuando tú das a una institución o lo que sea, hay un pedazo de crédito que se te queda, ¿no? Hay un fulanito dio, wow, no, mira, este señor nos compró una torta y no, o sea, sí. En cambio en la iglesia, tú das, pones en un sobre, lo echas en la canasta, en lo que sea, y el equipo de administración vacía los sobres, nos entregan a nosotros, nada más, cuando hay algunos nombres de las personas, pero no sabemos quién dio ni cuánto dio. Por tanto, quien da, lo da en anonimato. Y solo Dios sabe cuánto dio, solo Dios sabe si dio, cómo dio. Y entonces ya no hay este asunto. Y además, la gente que da, todos los que diezmamos, no decidimos en qué se va a gastar. Y eso se lo estamos dando a Dios. Claro. De lo contrario, realmente lo estamos usando nosotros según nuestra sabiduría o lo que sea, ¿no? Claro. Exacto, y esa creo es la diferencia, ¿no? Si quieres dar algo a alguien o a una institución, pues considerarlo más como una ofrenda, ¿no? Para ellos, ¿no? Que Dios te dio generosidad para ser generoso hacia otros. Pero el diezmo, hablando del diezmo, estamos hablando de algo que está específicamente
apartado para el Señor y el uso que Él decida, ¿no? Ahora, algo bueno, alguna vez a Iber te escuché decir esto, o sea, muchas veces pensamos que estamos, o cuando diezmamos, pensamos que le estamos pagando al pastor, ¿no? Y realmente el diezmo no es para pagar al pastor o pagar las necesidades de la iglesia como tal, sino es un acto de adoración. O sea, independientemente si la iglesia lo administra diezmara bien o mal, o administrar bien o mal, al final es un acto de adoración, porque de pronto mucha gente, a ver, yo quiero saber a dónde van a ir mis diezmos, ¿no? Bueno, entonces tú más bien estás buscando otra cosa. Entonces la iglesia no es para ti en ese sentido, porque estás buscando otra cosa. Pero si estás buscando adorar a Dios, aún con tus recursos, dalo, como decía Lenin, en el lugar donde estás siendo alimentado espiritualmente, ¿no? Donde Dios ha levantado una iglesia, porque también podría alguien decir, bueno, es que mi sobrino predica bien bonito, y él no es pastor, no es nada, pero a él le quiero dar mi diezmo, ¿no? Porque de él me ministra y no, o sea, cuando vemos esta alusión al diezmo en el Nuevo Testamento, aunque ya hablamos que no hay diezmo en el Nuevo Testamento, pero cuando Pablo, ahorita que citábamos 2 Corintios, y hace toda esta referencia a las iglesias, tiene que ver con ese lugar de adoración donde reciben ese alimento espiritual. Incluso lo menciona como, ya que hemos recibido de ellos, somos deudores del Evangelio, queremos ser colaboradores también con esto, ¿no? Claro, porque si tiene que ver con actitud, ¿no? Si lo estás dando porque piensas que Dios está como pidiendo dinero y pobre Dios, y no está en bancarrota y no pueden con su propio... Que tiene que ver con la actitud en ciertas iglesias también, ¿no? Claro. De, si no das, no podremos enviar a misioneros y esta iglesia no se va a poder sostener. Y, oye, pues si Dios no sostiene la iglesia y la tiene que pagar la gente, pues entonces... tenemos un Dios, no Dios. Ajá, exacto, así como... esa iglesia no tiene... Mejor que se cierre, ¿no? Necesito tu ayuda, quiero bendecir a más personas, si quieres te dejo aquí mi número de cuenta y hay un salmo, ¿no? Que dice el Señor, o sea, si yo tuviera hambre, te pediría a ti de comer. Salmo 50. Salmo 50. Si yo hice todos los animales, ¿no? Porque te pediría a ti, ¿no? Claro. Creo que es eso. Okay. La siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el diezmo de alguien que no tiene trabajo? Pues si no tiene ingresos, en realidad pues no hay algo de donde diezmar, ¿no? Pues así de sencillo. Pues sí, es sobre lo que has. Claro. O sea, no es esta cosa que a veces también se No es llama. como No es una cuota No es un fija. pacto. ¿No? Claro. Mira, Señor, yo estoy dando en fe porque tú me vas a dar. Claro. Sí, no, el diezmo es esto, de lo que yo he recibido, según cada quien haya prosperado, estoy apartando esto, ¿no? Solo es hacer partícipe al Señor de tus finanzas diciéndole, son tuyas, Señor, tú me has bendecido. Confío en ti, en mis Exacto. finanzas. Es todo. Si lo que gano, otra pregunta, si lo que gano o lo que me ha llegado de dinero no me alcanza para cubrir los requerimientos básicos actuales, ¿debo diezmar? ¿O puedo dar en agradecimiento a Dios algo menor al diezmo? Pues otra vez, de que puedes. Y tan es así que lo has hecho. Aunque no te conozco. No es cierto. Pero te he visto. No te hagas. No, Es más, te estás riendo en este mismo instante y de nervios. No, pero otra vez, la actitud del corazón. O sea, es lo más importante. Ahora, qué importante es entender que antes que tus diezmos, Dios quiere nuestro corazón. O sea, Dios no dice, bueno, empieza con el diezmo. O sea, no. Obviamente ahorita estamos tocando el tema del diezmo y estamos alrededor de esto. Y Pero Pablo a los Corintios le dice, lo dice. se dieron primeramente ellos, ¿no? Y luego dan el diezmo o el ingreso, ¿no? Claro. Yo quisiera nada más leer un poco en tono a lo que dijo Genaro es una cuestión de la actitud de tu corazón, ¿no? De honrar a Dios. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y dice el verso 10, no sé si esta persona está pensando en esto cuando pregunta si debe diezmar para que le vaya mejor o algo así. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿No? Entonces algunos piensan que esto es una promesa de que si yo honro a Jehová con mis bienes, voy a tener para aventar para arriba y para despilfarrar. nada que ver. Y no. Lo que me enseña esta porción es que la actitud de mi corazón al honrar a Dios con mis bienes va a hacer que yo vea
cada recurso que Dios pone en mis manos de un modo distinto. O sea, si honro a Dios con la primicia de mis bienes, lo voy a honrar con el resto de mis bienes, entendiendo que todo lo que tengo es de Dios. Sí, obviamente de nada serviría dar el 15% de mis ingresos o el 10%, pero estoy en adulterio, estoy viviendo Sin en honrar a pecado. Dios. O sea, simplemente estás tratando de cumplir una De cubrir tu pecado religión ajá, exacto. con algo que no puede. Exacto. Es como el ejemplo de la viuda, ¿no? Que dio más que todos. Y no es que diera más En en cantidad cantidad, que todos, sino que su corazón estaba confiado en el Señor y los demás solo daban mucho, les sobraba. pero de lo que les sobraba. Exacto. Zacarías, un poco lo que decía Lenin, Zacarías, Malaquías, en el capítulo 2, clásico capítulo acerca del diezmo, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y llégate, si no os abriré las puertas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No dice que derramaré dinero, Claro. sino que derramaré bendición. Y no necesariamente es lo mismo. Pregúntale a la familia que se está destrozando porque el papá murió y en el testamento no está claro quién se queda con el dinero. Claro. Ese dinero no está siendo de bendición para la familia. O hijos abandonados. O sea, el dinero no necesariamente en abundancia representa una bendición. Y Dios promete esto. Si tú estás honrándole con tus bienes, sí, Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y puede ser simplemente la capacidad de disfrutar bien los taquitos de la esquina, Claro. que mucha gente no puede disfrutar, ¿no? En los mejores restaurantes, y no me gusta, y no sé qué, no tienen la capacidad de disfrutarlo. Claro. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿no? Y no necesariamente, como dices, se traduce en dinero. Ok, siguiente. ¿Qué son las primicias? Ya que Lenin lo mencionó un poquito. ¿Y cada cuánto debo dar y de qué? Bueno, por ejemplo, un joven que comienza recién a trabajar, ¿no? De hecho, me ha tocado orar por algunas personas que vienen a dar gracias al Señor porque estuvieron orando por un empleo, ¿no? Y en ese nuevo empleo, algunos de ellos han expresado, ¿no? Decidí apartar mi primera quincena y dársela entera al Señor, ¿no? O, bueno, es el único ejemplo que se me ocurre en ese momento. ¿Es obligatorio dar eso? No. Yo recuerdo que yo empecé a trabajar antes de ser cristiano y recuerdo que cuando leí eso me sentí como frustrado de no haber hecho eso. Claro. No, otra vez es que es una cuestión del corazón. Y creo que esto alrededor de las finanzas tiene mucho que ver. O sea, Dios quiere que lo hagamos, no porque, como dijimos antes, porque Él lo necesite o la iglesia lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. La realidad es que cada vez que conocemos más a Dios nos damos cuenta que tenemos un corazón lleno de avaricia. Y eso es un pecado y eso nos lleva a la destrucción. Y lo que Dios quiere es que seamos transformados, ¿no? Y nos permite practicar, por así decirlo, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas y también ser limpiados por medio de esto. Ok. Siguiente pregunta. Dice, ¿por qué no tocaron el diezmo como parte de las finanzas? Yo lo decía medio un poco hace rato, bueno, porque el diezmo tiene que ver más con la adoración que con las finanzas, ¿no? Eso, lo estamos tocando ahorita porque hay muchas preguntas, pero el diezmo es un acto de adoración, no es un acto para cuidar mis finanzas. Afecta mis finanzas, pero es un acto de adoración, ¿no? Es un acto del corazón, más que de mi economía solamente. Sí, no es como una fórmula para enriquecerte, ¿no? Das el 10% y ya Dios va a resolver todo, o como que obligas a Dios a algo, ¿no? Te di, ¿no? O sea, te di, Señor, deberías Exacto. cubrir esto, pero Exacto. no tiene que Sí, ver. por eso este rollo, de pactos y de promesas en cuanto a finanzas, todo este rollo, jamás vamos a escuchar en Semilla esto y en muchas otras iglesias, ¿no? Pero hablando de Semilla, este rollo de pactos y pacta con Dios y, híjole, el día que tratemos de pactar con Dios, ¿con qué? o sea, ¿con qué lo haces? Ajá. Si todo le pertenece. O sea, no hay algo que a Dios le convenga de nuestra parte, algo que diga, órale va, ¿no? Exacto. No tenía eso, justo lo que necesitaba. Sí, aparte exacto. Exacto. Aparte, tenemos que recordar que es una cuestión del corazón. O sea, es una cuestión de nuestra actitud. Y si olvidas eso, vas a tener problemas en cuanto al diezmo.
Y pienso en que siempre que una persona tiene este tipo de preguntas, no me refiero a la pregunta que recién hiciste, sino la pregunta de ¿por qué voy a dar si en la iglesia siempre están robando? ¿Por qué tengo que dar esto? ¿Por qué el otro? Más que nada muestra algo de su corazón. Y es que creo que tiene que quedar bien claro que Dios no quiere nuestro dinero. De verdad, no quiere nuestro dinero. Ni la iglesia, o sea, no necesitamos el dinero. Dios va a sostener a su iglesia de una manera u otra. Exacto. ¿No? Pero quiere nuestro corazón. Y sabe el Señor que el dinero es un problema en nuestra vida cuando no está rendido a Él. Y yo creo además que todos, las primeras veces, o sea, cuando te cae el 20 y empiezas a diezmar, o sea, sí, todos, por lo menos yo creo, yo batallé así como, neta, híjole, no voy a llegar a fin de mes, ¿no? O sea, y creo que todos tenemos que ejercer fe en eso, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Andamos por fe y no por vista. Okay. Unas preguntas finales. Dice, si yo no trabajo y mi esposo diezma, ¿debo diezmar del dinero que me da para mis gastos? No, es un ingreso familiar. Ya no son Entonces, dos, son uno. Exacto. Pero, o sea, otra vez, debes. Pero si quieres. Pero si quieres, si Dios lo pone en tu corazón, está increíble, ¿no? O sea. Otra típica, ¿se calcula el diezmo antes o después de los impuestos? Pues es lo mismo, exactamente igual. Entonces, como quieras, Dios, ¿no? Como quieras. Es una cuestión de gracia y generosidad que viene Exacto. de Dios. Yo nada más sí quiero decir que, hace tiempo escuché a algún pastor contestar esa pregunta. No un pastor de Semilla, obviamente. Pero él decía, pues ¿quieres bendición antes o después de impuestos? Entonces, Dios no es como un agente fiscal espiando y no, o sea, Si no van a tocar a tu puerta, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son, perdón? Somos Miguel y Gabriel, venimos por tu diezmo. No has diezmado en un año. Que aunque Dios podría, no lo hace. ¿Vas a querer tu diezmo con factura o sin factura? exacto, sí, no, nada que ver, ¿no? Si quiero cosas materiales que no tengo, básicas como una cama, ¿es avaricia? Bueno, esto tiene que ver con otras preguntas, pero respóndanla rápida. ¿Avaricia? Pues no. Depende qué cama. Depende de qué cama. Depende de qué cama. O sea, hubo mucha gente, y lo vemos en la Biblia, y incluso el día de hoy, que no tiene una cama, pero tiene contentamiento. ¿No? O sea, depende, ¿no? Ahorita vamos a ver si tocamos. Depende del corazón. Ay, no, esa es una canción. Y ya creo que esas son todas las preguntas acerca del diezmo. Nos quedan unos minutitos y nos quedan muchas preguntas acerca de contentamiento que las veremos en un siguiente programa especial. Pero de estas rápidas, a ver, cuando mis deudas rebasan por mucho lo que puedo pagar y solo cubro interés, ¿es válido trabajar tiempo extra aunque esto me lleve a estar fuera de casa más tiempo? Antes de que ¿Cómo fue la contesten, pregunta? Perdón, antes de... ¿Otra vez? Es que normalmente preguntamos como queremos la receta ya, la salida rápida. Y más bien habría que preguntarse, o sea, ¿para qué quieres escuchar la respuesta si lo que más te urge es por qué te endeudaste tanto? ¿Me explico? Nada más quería decir eso. La pregunta es, cuando mis deudas rebasan por mucho lo que puedo pagar y solo cubro los intereses, normalmente pasa con las tarjetas de crédito y cosas así, ¿no? ¿Es válido trabajar tiempo extra aunque esto me lleve a estar fuera de mi casa más tiempo? Pues yo pienso que debería preguntarse por qué se endeudó tanto. Lo que dijo Genaro. Exacto. Timón. Espíritu de Timón. O sea, muchas veces incluso Dios nos disciplina y cuida de nosotros de esta manera, o sea, pagando deudas y consecuencias de nuestro pecado, aunque Él podría, y lo hemos visto en muchos casos, testimonios donde de pronto había más dinero en mi tarjeta, ¿no? Y Dios con ese dinero, en vez de que te lo gastes, es para que lo pagues, ¿no? Y milagros así, pero no siempre Dios actúa de esa forma. A veces deja correr las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestra falta de fe al Señor, de nuestra sabiduría, etcétera, etcétera, para que aprendamos. Entonces, más allá de responder la respuesta rápida, la receta, ¿no? Busca al Señor, o sea. Muchas veces la respuesta a ese tipo de cosas es tienes que bajar tu nivel de vida. ¿No? Tienes que arrepentirte. Yo recuerdo que había una persona que antes decía, es que ya no me alcanza ni para la gasolina.
Pues entonces ahí está, pues vende el coche, con eso pagas tus deudas, no gastas gasolina, no gastas tenencia, no gastas mecánico, puede tener que andar en transporte público, es más económico que un coche, el transporte público. No, los taxis son más caros. No, los taxis, pues sí, los taxis son más caros, pero el metro, ¿no? El pecero. Entonces tiene que ver con contentamiento y disciplina, ¿no? Yo nada más añadiría que a lo mejor tengan cuidado con tratar de resolver, después de meterte en problemas, resolverlo con la carne en tus fuerzas, porque vas a meterte en más problemas, ¿no? Y yo quería nada más comentar que una persona en un caso así, el último problema que tiene es financiero. Claro. O sea, hay algo en su corazón que lo llevó lejos de Dios, lo llevó a tentar a Dios, ¿no? Y creo que lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y buscar al Señor, como dice Genaro, y entonces recibir de Dios mismo la dirección respecto a qué es lo que tiene que hacer. Okay. Creo que es la última, rápida. ¿Vender piratería está mal delante de los ojos de Dios? De eso mantengo mi familia. Creo que la respondieron en el... Sí. Pero sí, pero es pecado. Sí, eso es pecado. Es Claro. pecado. Es robar. Es ir en contra de la ley, es dar un mal ejemplo a tus hijos, a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios no puede bendecir, o sea, puede bendecirte porque Él es bueno y misericordioso, pero no va a apoyar algo que vaya en contra de su misma naturaleza. Y puedes estar recibiendo, entre comillas, bendición de otro lado, ¿no? Exacto. Esa bendición se va, o sea, como recibes en sacos rotos, ¿no? Dice. Exacto. También. Ok. A ver, rápida. ¿Es pecado aceptar y usar el crédito que te da Infonavit y aparte ahorrar para comprar una casa? Está increíble, ¿no? No creo. Creo que pocas personas pueden tener un crédito de Infonavit. Sería pecado no invitarnos al estreno. Exacto. Una comidita ahí. Exacto. Sí. No, eso es una bendición. No sé, no conozco las leyes, pero sé que hay cierto tipo de reglamentación cuando aceptas un crédito de Infonavit que no lo puedes rentar o subarrendar y no sé Híjole, qué. no Pero sé yo. si no es ese el caso, si no hay una ley que está estorbando, que si un crédito de Infonavit no dice cuando firmas está prohibido ahorrar para comprarse otra casa, pues no está mal. Yo solo Lo que añadiría algo, que, bueno, a menos que vaya más allá de tu presupuesto y entonces, digamos, por decir así, que tienes 5,000 para la renta y esta te va a costar 15,000, pues si yo no me aventaría a recibir un crédito de algo que no voy a poder pagar y voy a terminar traspasándolo o algo así. Solo es eso sabio, añadiría. ¿no? Sí. Y ya, creo que eso es todo. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Yo creo que vamos a tener que hacer uno más acerca de lo de finanzas. Y pues despidámonos, señores, lo más pronto posible. Lenin. Hasta luego, amigos. Bendiciones. Sayonara. Ok, chicos, nos vemos la próxima. Adiós, que tengan buen año. El 10 más 10%. Solo mi Dios es fiel, misericordia te